buenas noches. Bienvenido al podcast Sin Libertad la Vida Nada Vale. Yo soy Diego Trinidad. Les recuerdo que salimos al aire todos los martes y jueves a las 8 de la noche por YouTube y Rumble hasta ahora. También les quiero mencionar, a pesar de que esto puede ser que ya lo sepan, nuestros programas se graban el día anterior y este programa va a salir al aire mañana, y cosas que yo voy a decir hoy, pues cuando se vea el programa mañana, pues van a ser de ayer, pero bueno, eso no importa mucho. Vamos, como yo les prometí en el último podcast, vamos a hablar hoy de política y de la actualidad, y me voy a concentrar bastante en la situación de Cuba, pero han pasado bastantes cosas durante el día de hoy aquí en Estados Unidos y me parece que se deben mencionar. Así que vamos a empezar con el reporte de trabajo que salió hoy en la mañana, y cuando se esperaban 70,000 nuevos empleos, se crearon 130,000, casi el doble. Y el porcentaje de desempleo bajó del 3.5 al 3.4. Es decir, la economía sigue funcionando perfectamente, la bolsa sigue sobre los 50,000 puntos, el índice del Dow Jones en la bolsa de New York. Todos los indicios económicos apuntan a que este será un grandioso año. Pero, por supuesto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la desaparición de la pobre señora, madre de una presentadora de noticias, y eso cubre todo lo que se habla en todos los noticieros. Además de por supuesto, que siguen comentando estúpidamente de la actuación del tipo en el juego de fútbol el domingo pasado. Y mientras más hablan de él, pues más dinero gana. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ese fue el reporte de trabajo y así empezó el día. Después de eso, hoy estuvo ante un comité de la Cámara de Representantes la fiscal general Pam Bondi y, por supuesto, una vez más, todos los representantes demócratas, todos y cada uno de ellos. Lo único que les interesaba hablar era del caso de Epstein. Todo lo único, todos los ataques. Pam Bondi se defendió maravillosamente bien, y todos los ataques que recibió los respondió con creces. Inclusive mencionó algo muy importante y muy interesante. Todos los 3 millones de documentos que se han revelado de la investigación de Epstein, ni uno solo ha involucrado al presidente Donald Trump, que nada, al contrario. Es más, salió un reportaje hace un par de días, entre los tantos documentos que se han revelado, que en el 2009 Trump le había dicho al jefe de la policía de West Palm Beach, lo había prevenido sobre Epstein y Ghislaine Maxwell, y que eran gente mala. ¿Qué creen ustedes que reportó el Miami Herald en primera plana cuando reportó esta noticia? Empezó el encabezamiento diciendo que Trump había negado siempre que él no sabía nada. Entonces ahora sabe algo, a pesar de que lo que sabe fue decirle al jefe de la policía que los investigara. Pero con esta gente no hay manera de ganar. Estas audiencias ante los comités del Senado y de la Cámara de Representantes verdaderamente son una farsa. Y yo ni entiendo por qué la siguen, porque esto es puro teatro. Lo único que hacen es, de los dos partidos, cuando un partido está fuera del gobierno, lo único que hace es atacar, mientras que los otros defienden. No tiene sentido. Pero bueno, también hoy se reportó en el New York Post que el administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Lee Zeldin, que es uno de los mejores nombramientos del gabinete, por cierto, va a ser la desregulación más grande en la historia de Estados Unidos, que quizás llegue a $1 trillón. Esto se refiere a un reporte del año
2015, durante la administración del presidente Obama, que cuando no pudo lograr que el Congreso pasara una ley sobre esto que les voy a decir, emitió lo que se llama aquí a finding, que quiere decir, es un reporte, en realidad no tiene buena traducción al español, eh, culpando a los gases ambientales y diciendo que eran dañinos y incorporando eso a la ley de Clean Act Law, que se llama, de muchos años antes, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. El resultado fue todas las regulaciones que le pusieron sobre todo a la industria automovilística y los subsidios para fabricar carros eléctricos, que ha sido un desastre tremendo. Ha encarecido los carros tranquilamente por lo menos $2,000 por cada carro que se fabrica o camión. Y no sirve, la gente no los quiere. La única razón que se pudieron vender fueron por los subsidios gigantescos de los gobiernos, no solo los demócratas, sino los republicanos también. Eso se va a acabar pronto y una vez más va a seguir contribuyendo a todos los beneficios. Hasta ahora, la administración de Trump ha recortado millones de trabajos de empleados federales. Una vez más, eso se va a reflejar, todo eso se va a ir reflejando, los precios van a seguir bajando, la gente va a seguir teniendo más dinero en el bolsillo y la economía va a tener tranquilamente, yo espero, un 4% de crecimiento anual este año 2026. También hoy el presidente Trump recibió en la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y estuvieron conversando. Naturalmente nada se dijo, pero muchas veces cuando esto ha sucedido, ha sido un preludio de lo que va a pasar en Irán. Una vez más, la enorme mayoría de los analistas militares están completamente convencidos, como lo estoy yo, que Irán va a ser atacado y muy pronto. El comentarista Bill O'Reilly, a quien yo respeto extraordinariamente porque posiblemente sea que mejor informado está, además que es amigo personal de Donald Trump hace más de 35 años y habla con Trump casi todos los días. Trump lo llama a él. O'Reilly, pues, tiene la mejor información. Naturalmente, Trump no le va a decir, oye, vamos a atacar a Irán tal día. Olvídense. Pero O'Reilly tiene la impresión de que cualquier cosa que se produzca va a ser después que terminen las Olimpiadas, como en 12 días, por una serie de razones, entre ellas la cobertura. Yo no sé, yo no estoy de acuerdo, nadie lo sabe, pero sí estoy convencido de que va a haber un ataque militar. Y déjenme decirle esto sobre Irán. Hace más de 10 años yo escribí una serie de artículos sobre Irán y uno de ellos fue sobre la posibilidad de que si Israel solo podía destruir al gobierno islámico de Irán. Y mi conclusión fue que definitivamente sí lo podía hacer. Ahora no tiene que hacerlo solo, ahora tiene el respaldo de Estados Unidos. Cuando aquello no se pudo hacer nada porque Israel estaba completamente dispuesto a lanzar el ataque en el 2015, pero la administración de Obama le pidió por favor que no hicieran antes de las elecciones, le prometió villas y castillos, sobre todo en ayuda militar, lo cual cumplió, pero no pasó nada. Irán sigue ahí. Entonces, pues, esta conferencia con Netanyahu a mí me parece que fue para planear, una vez más, la administración dice que ellos siguen tratando de negociar. Uno de los artículos que yo escribí sobre aquel tiempo lo titulé Negociando con Diablos, Rusia, Irán y Cuba. Entonces, no se puede negociar, lo único que están haciendo los fanáticos religiosos que dirigen el país es alargando la situación para ver si pueden seguir sobreviviendo. Así que eso me parece a mí que viene y pronto. Vamos entonces a pasar a hablar sobre la situación de Cuba, que los acontecimientos se producen y se siguen produciendo muy rápidamente. Esta noche yo vi una entrevista, no sé si fue hoy o si fue antes, y no pude ver
el nombre de la persona que estaba entrevistando. La entrevistadora es María Anda La Fuente, y yo conozco hace años, aunque no nos vemos hace mucho tiempo, pero hemos estado en un programa de televisión, lo hemos compartido. Esta persona que ella estaba entrevistando confirmó las negociaciones o las conversaciones, vamos a ponerlo de esa manera, que el hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, tuvo hace poco más de una semana en la Ciudad de México con altos dirigentes de la Agencia Central de Inteligencia. Este hombre lo confirmó y entonces él le llama, yo voy a hablar de esto, les voy a decir lo que yo pienso que es la mejor y casi que la única opción para resolver la situación de Cuba y deshacerlo por fin de ese maldito régimen castrista. Y es una intervención americana, al estilo de cuando pasó al final de la guerra hispanoamericana, 1899 a 1902. Temporal, una intervención simplemente para limpiar a Cuba, para sanear a Cuba y para reconstruir la infraestructura. Y cuando eso esté listo, a dejárselo en manos de los cubanos otra vez, que se la arreglen como puedan, que hagan una constitución nueva, que a mí me parece que definitivamente es debido, porque la constitución del 40 no sirve ni nunca sirvió para nada. Y esa es mi impresión. Este hombre que entrevistó a ella, que aparentemente ella lo considera una buena fuente, dijo que se estaba negociando, se estaba conversando sobre él lo llama tutelaje. Eso es simplemente lo que yo estoy diciendo. Porque el problema en Cuba, a diferencia de Venezuela, en Venezuela quitaron a Maduro, que era el presidente, pero era un figurón. El régimen quedó ahí y ha quedado. Ahora bien, los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, que por supuesto que fueron miembros por mucho tiempo del régimen chavista y después bajo Maduro. A mí personalmente, yo no sé, en realidad no sé mucho de ellos, a pesar de que sí sé un poco del padre y de las raíces de donde viene. El padre fue un terrorista que lo mató la policía secreta de Venezuela desde Chávez, lo torturaron y ese fue el progenitor. Pero aparentemente son personas inteligentes los dos y son personas que si tenían ideología la han engavetado porque definitivamente están cooperando con el gobierno de Estados Unidos en todo lo que se está haciendo. Y las pocas noticias que yo tengo de Venezuela, la situación está tranquila, la gente sigue con miedo, la gente no sabe lo que va a pasar. El petróleo sigue siendo controlado por Estados Unidos y esa es la fuente, esa es la sangre de Venezuela. Si Venezuela no tiene petróleo, no pueden seguir robando en primer lugar y no pueden pagarle al aparato represor. Así que eso se va a resolver y bastante rápido. Aparentemente, cuando María Corina Machado estuvo aquí y estuvo reunida con el gabinete del presidente, estuvieron satisfechos que ella efectivamente era la persona indicada, que tenía el apoyo debido. Y a mí me parece que la transición hacia posiblemente van a ser unas elecciones nuevas o quizás un gobierno de coalición en el que esté presente María Corina Machado y otros elementos de la oposición junto con algunos elementos del presente régimen. Y cuando hayan elecciones y ellas vuelvan a ganar, pues le dejarán el poder en paz. Lo que va a pasar con los altos dirigentes esos chavistas que están ahora en control del poder, eso nadie lo sabe. Todos ellos, por supuesto, tienen mucho dinero afuera, pero el gobierno de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, sabe perfectamente dónde tienen el dinero y dónde está. Por supuesto, si están negociando para que se vayan pacíficamente, no le van a decir que se lo van a quitar. Ustedes pueden tener la seguridad que ninguna de esa gente va a vivir mucho para disfrutar lo que sea robado. Entonces, pasando una vez más a la situación de Cuba,
El fin de semana pasado, el mismo régimen anunció que no tienen combustible para los aviones. Y hoy las líneas aéreas suspendieron los vuelos a Cuba. Se acabó el turismo. Prácticamente estaba moribundo, pero de todas maneras se le acabó otra de las fuentes de entrada. Entonces también hoy yo leí una entrevista larga con Jorge Piñón, que fue y todavía es uno de los grandes expertos en materia de petróleo. Yo conocí a Jorge y fuimos hasta amigos, yo diría, cuando él estaba en el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, cuando Jaime Suchlicky, mi buen amigo, era el director del instituto. Y yo consulté con Jorge porque yo escribí varios largos ensayos sobre el futuro de la industria del petróleo aquí en Estados Unidos y él me ayudó mucho, pero desafortunadamente al final, y yo no sé sobre el final de la administración de Obama, eh, Jorge Piñón empezó a cambiar y se pasó desafortunadamente por otro lado. Y después se fue de aquí. Primero estuvo en Florida International University y después, hace años, está en la Universidad de Texas como uno de los expertos petroleros que lo es. Entonces, en esa entrevista, Piñón dice que él no cuenta los días que faltan, que le queda a Cuba de petróleo. Dice que eso es muy difícil y efectivamente tiene razón, porque eso lo pueden ellos observar con la foto de los satélites de los tanques de gasolina, de petróleo. Pero dice Piñón que el problema no es tanto la gasolina, sino como el combustible diésel, que es el que usan para el transporte público y sobre todo para toda la maquinaria del gobierno, las bombas, los acueductos. Eso es lo que se está acabando y eso es lo que acaba. O sea, para el país en seco. Ya, de hecho, no hay casi gasolina para los pocos carros privados que hay. Y, pues, una vez más, eso ha contribuido a la desaparición del turismo antes de los viajes. Por los apagones no hay electricidad. Entonces, pues, ¿qué va a ir? Pero aún así siguen yendo, pero no me parece que ya van a poder porque ahora no hay vuelo. Así que eso es lo que piensa Piñón. Piñón le da hasta marzo que se acabe el combustible diésel. Y no hay posibilidad remota de que entre petróleo a Cuba. ¿Ok? México, con todo lo que la presidenta de México sigue hablando para consumo interno de México, que por razones humanitarias van a seguir mandando ayuda. Bueno, pues mire qué fácil, que mande comida, como está haciendo el gobierno de Estados Unidos, que mande comida, que eso es lo que les hace falta a los cubanos. Y no se la pueden robar, porque la comida no la pueden revender. Así que si la comida la pueden distribuir, como está haciendo ahora, por ejemplo, el encargado de negocios Mike Hammer, que está haciendo una labor fantástica en Cuba. Ese hombre está visitando todo el interior de Cuba, está hablando con la gente, le está diciendo que tengan calma, que sepan que Estados Unidos los va a ayudar y les está diciendo que él piensa que este mismo año se va a acabar el régimen se lo está diciendo claramente en su cara. Mike Hammer habla español perfectamente y está haciendo una labor pero verdaderamente fenomenal. En la entrevista de Marián de la Fuente que mencioné con ese hombre, él mencionó que ese tutelaje, lo que le llama el tutelaje, lo que están tratando de armar es un tipo de gobierno provisional para la cúpula de los dirigentes y sobre todo la familia de los Castro, todos irse de Cuba, y mencionó 3 nombres. Yo conozco a una en particular. Mencionó a un tal Marrero, yo no sé quién es. Mencionó a la diplomática Josefina Vidal, que fue la que negoció una de las que negoció el restablecimiento de relaciones cuando los tiempos del presidente Obama, y un sobrino nieto de Raúl Castro que se llama Oscar Pérez Oliva Fraga.
Yo no estoy seguro si algún miembro de la familia de los Castro va a tener cabida en un gobierno por temporal que sea, pero no importa. Y a mí me parece que aquí los sabios y los expertos de aquí, que se han pasado 67 años abajo de una piedra sin hablar, ahora todo el mundo quiere que se produzcan los acontecimientos ya. Y no solo ya, tienen que ser como ellos quieren que sea, no como lo está manejando muy bien el equipo del presidente Trump y el arquitecto que es Marco Rubio. No, no. Lo único que hacen es criticar. Y entonces, no, que no se puede negociar con los tiranos, con la dictadura. ¿Y con quién quiere que se negocie? O sea, tienen que hablar con la gente que está en el poder en Cuba. Es la única manera de hacerlo. Pero todo eso va a ser y tiene que ser temporal. Yo les garantizo a ustedes que cualquier solución, cualquier cosa que pase ahí, toda la familia Castro se va de Cuba. Ahí no queda uno solo de ellos porque los dos están locos. Si se quedan en Cuba, más tarde o más temprano les van a vida. Así que eso es aparentemente lo que se está gestionando. Y una vez más, pues las cosas siguen, se siguen sucediendo. Yo pongo el ejemplo de cuando uno va a la playa y hace una montaña de arena y los granitos se van cayendo poco a poco, pero de buenas a primera todo se viene abajo y se cae la loma de arena. Eso es lo que, en mi opinión, va a pasar en Cuba. También hay otra situación interesante. Están reviviendo, Mario Díaz Balart lo dijo, me parece que hoy o ayer. Yo respeto a Mario Díaz Balart más que a ninguno de los congresistas que hemos tenido aquí. Lo conocí personalmente y fue muy buen amigo de su hermano Lincoln. Pero a mí siempre me pareció que Mario era el mejor político de la familia. Y Mario dijo que las investigaciones que se le hicieron a Raúl Castro durante la administración de Clinton, que lo tenían todo preparado para enjuiciarlo por asesinato, por el derribo de los aviones de hermanos al rescate, y todo eso se engavetó porque el fiscal general de Clinton, la ya desaparecida, afortunadamente, Janet Reno, lo retiró, no decidió no presentar cargo, por supuesto, ordenado por el presidente Clinton. Pero eso está ahí. O sea, toda la investigación que se hizo. Y cuando se trata de asesinato, eso no tiene límites. Es para siempre. Los cargos están ahí cuando se le quiera poner. Según Mario Díaz Balart, están trabajando seriamente en eso. La importancia que tiene esto es que recuerden lo que pasó en Venezuela. A Maduro lo enjuiciaron por narcotráfico. Si a Raúl Castro lo enjuician por asesinato, Estados Unidos entonces tiene por una orden judicial el, la posibilidad de ir a buscarlo a Cuba. Yo dudo que eso pase, pero es muy posible que eso contribuya una vez más. Lo que está pasando ahí ya está en camino y yo estoy tranquilo que una vez más, como he dicho varias veces, Marco Rubio es el arquitecto de esto. Esto es una cuestión de legado. El presidente Trump y Marco Rubio quieren dejar como su legado la eliminación del régimen de Irán y del régimen de los Castro en Cuba. Eso, por supuesto, va a ser histórico y, en mi opinión, le abrirían las puertas de par en par a Marco Rubio para la campaña presidencial del 2028. Yo apoyé a Marco y contribuí a su campaña de varias maneras en el 2016. O sea que para mí, Marco Rubio está más que capacitado y de los posibles sucesores de Donald Trump, el único que me gusta a mí más que Marco Rubio es el maravilloso gobernador que tenemos aquí en el estado de la Florida, Ron DeSantis, pero estoy perfectamente cómodo con que Marco Rubio sea el próximo presidente. Así que eso es lo que está sucediendo en Cuba. Y repito, las cosas están pasando a diario. Así que pues estén atentos porque en cualquier momento podemos despertarnos como nos despertamos el día 1 de enero de 1959, nos enteramos que Batista se había ido. Tranquilamente, a pesar de que la situación es completamente distinta.
pero cualquier cosa que se esté planeando aquí, estamos hablando de un gobierno provisional que los que están en el poder se lo dejan a ese gobierno provisional. Eso fue lo que trató de hacer Batista con el general Eulogio Castillo Porras, pero simplemente no tuvo tiempo por la manera que él se fue. Y con la rapidez que lo hizo y con el secreto que lo hizo, no hubo tiempo de hacerlo, por supuesto. Ya, aunque hubiera habido tiempo, sencillamente no había ningún remoto apoyo para ningún gobierno que Batista dejara. Ahora la situación es diferente porque hay un régimen ahí que lleva 67 años y que está en el poder y que está fuerte en el poder. O sea que cualquier cosa que pase en Cuba, lo más probable es que no va a haber ningún desorden. Yo dudo en extremo, ya están haciendo esos llamamientos, que la gente salga a la calle. Los cubanos han hecho eso 2 o 3 veces en 67 años. Yo dudo mucho que lo hagan ahora, a pesar de que la gente protesta en las calles abiertamente todos los días, en todos los pueblos de Cuba. Pero no es lo mismo protestas de unos cuantos cientos que algo masivo, que todo el mundo salga a la calle, como sí ha pasado en Venezuela un par de veces y lo han podido. Los regímenes totalitarios, cuando tienen las armas, que en Venezuela las tenía y las tiene el régimen, y en Cuba, por supuesto, ni hablar. Los que todavía viven y recuerdan armas para qué. O sea, los cubanos los desarmaron muy desde el principio. Así que, aunque hubiera la voluntad, que desgraciadamente se ha perdido hace muchos años, porque yo quiero recordar que en Cuba se luchó mucho contra el régimen en los primeros años. Lo que hicieron los que se alzaron en el Escambray fue heroico, y lo hicieron por años. La clandestinidad igual al principio, pero desgraciadamente después del resultado de la crisis de los cohetes en octubre del 62, con el final de la crisis, haya sido como haya sido. Yo he escrito mucho sobre esto y hablaremos en el futuro para que ustedes sepan exactamente lo que pasó durante y después de la crisis de octubre. Pero el hecho cierto es que lo que se acordó ahí, a pesar de que la Unión Soviética ya no existe, que Lenin y Khrushchev están muertos hace 1000 años, pero se ha mantenido. A Cuba no ha invadido Estados Unidos, y no solo eso, se ha evitado que nadie ataque a Cuba desde fuera. Así que yo dudo mucho que haya una situación que la gente salga a la calle y que vaya a haber muertos, que eso es precisamente lo que está tratando de evitar Estados Unidos. Por eso fue que hicieron lo que hicieron en Venezuela. La situación de Venezuela no va a seguir así. Olvídense de eso. El régimen de chavista y de Maduro va a desaparecer del mapa, y muy pronto. Pero lo que se quería, después que capturaron a Maduro, lo que se quería era mantener el orden. Hay reportes que los hermanos Delcy y Jorge González estuvieron de acuerdo en permitir lo que pasó, pero por otro lado, eso está muy bien que haya habido acuerdos. Los sabios y los expertos dicen que sí, que lo sabían, que todo estaba arreglado. Pero a los 30 y pico de cubanos que masacraron por las armas que usaron en el ataque, esos pelearon. O sea, esos no sabían aparentemente del acuerdo, a pesar de que hay reportes que les dijeron que mataran a Maduro y que no lo dejaran capturar, pero pelearon. Pero en Venezuela no ha habido derramamiento de sangre, no ha habido gente en la calle, no ha habido muertos, y poco a poco el régimen se va desvaneciendo. Yo no sé si eso podrá suceder en Cuba. Por eso es que yo vengo hablando de una intervención americana, porque es la única manera de mantener el orden y de no tener que depender de lo que está ahí. Pero nadie sabe lo que va a pasar. Pero yo les garantizo a ustedes que va a pasar, y va a pasar pronto. El próximo programa, el próximo podcast va a ser una vez más de historia, y voy a continuar con lo que hice el martes sobre la Revolución Americana.
Pero en el próximo programa vamos a hablar de la Declaración de Independencia. Después voy a tener que hacer otro programa para hablar de la guerra y cómo se terminó. Y finalmente quiero cerrar ese ciclo, vamos a llamarle, con un programa dedicado a la Constitución de Estados Unidos, que puede ser que tenga que ser por dos partes. Así que con esto llegamos al final. Eh, Les recuerdo una vez más que por favor compartan el programa, sigan corriendo la voz, hablen con sus amigos y familiares, se lo manden. Recuerden que YouTube y Rumble los martes y jueves a las 8 de la noche. Sin libertad, la vida nada vale. Y con esto me despido de ustedes hasta el próximo martes. Buenas noches.